Hola de nuevo, curiosos y curiosas de la tecnología. Mi nombre es Isaac Hernández de Lab Robotics y hoy os vengo a presentar un vídeo de cómo imprimir con dos tipos de filamentos diferentes en un Artillery Genius. En algunas de las explicaciones también lo podréis hacer con cualquier tipo de impresora, pero en otras será específico para la Artillery. Si quieres saber cómo lo hacemos, acompáñanos y ¡empecemos! Bien, y antes de entrar en materia os explicaré rápidamente en qué consistirá el tutorial. Haremos varias pruebas para también poder imprimir con dos filamentos sin tener que utilizar un firmware específico para hacerlo. Estas funcionalidades pueden servir para la Artillery, pero también pueden servir para otro tipo de impresoras. Así que, manos a la obra y empecemos. Bien, como podéis ver, aquí hemos abierto Cura y hemos cargado en este caso un jarrón, ¿vale? Para tener una superficie visible en todo su contorno para cuando queramos cambiar el filamento. Como podéis ver, esta figura ahora mismo es sólida, es un jarrón con base sólida. Ahora os explicaré cómo hacerlo para vaciar el interior. Entonces tomaremos como ejemplo esta figura para poder hacer la experimentación de imprimir con dos filamentos. Lo haré con una sola capa de pared para que así se pueda apreciar bien el cambio, porque será más evidente ya que solo habrá una capa de grosor. Entonces lo primero que haremos es reducir un poco el tamaño del jarrón para que no nos tarde mucho en hacer las pruebas. Lo bajaré, lo haré un poco más pequeño, así más o menos. Y entonces lo que haremos para que el jarrón sea hueco por dentro, sobre todo en piezas así que son como jarrones pero son sólidas, lo que debemos hacer es ir aquí a modos especiales y activar esta opción que es espiralizar el contorno exterior. Con esta opción lo que hacemos es que solo tome en cuenta el contorno exterior de la pieza y vacíe todo el interior. Entonces no nos hará falta tampoco definir, los parámetros que definamos en lo que sería el infill, el material, el relleno. Aunque aquí pongamos un 15%, esto no se tendrá en cuenta, solo se tendrá en cuenta la pared de la pieza. Vale, como podéis ver, aquí os enseño un poco las características del perfil que he creado para esta pieza. Lo he puesto a 0,3 milímetros la altura de capa. De acuerdo, las paredes, 3. El patrón de alisado en zigzag, pero bueno, no tiene importancia. El relleno es lo que hemos dicho que no se tendrá en cuenta. A 190 grados, ya que es PLA. Y a 70 grados la cama. Una velocidad de 60 milímetros por segundo. He activado también en las retracciones con una distancia de 5 milímetros y 45 milímetros por segundo de velocidad de retracción. He activado la refrigeración y he activado esta opción del modo especial. ¿Vale? Con esto ya tendríamos lo que sería el perfil generado. Entonces lo que deberíamos hacer ahora es ir a extensiones, postprocesamiento y modificar G-Code. En este caso he definido este script porque es el único que me ha funcionado. Ahora os enseñaré los otros scripts que hay disponibles, que puede que para otras impresoras sea posible. O sea, lo que debéis hacer si no tenéis un Artillery Genius es primero mirar con los perfiles que ahora os diré que con la Artillery no funcionan, ya que en principio están más enfocados para el cambio de filamento. Pero si no os funcionaran, siempre es posible que os funcione este, que con la Artillery sí que funciona. Entonces iríamos a añadir secuencia de comando y primero de todos hay este comando que es el filament change, que en este caso aquí le dirías la capa a la que quieres hacer el cambio de filamento, la retracción inicial que hará cuando llegue a esa capa para que la boquilla no gotee filamento y no quede depositado encima de la pieza, y después la retracción que hará para sacar el filamento. Y aquí le indicaréis la posición a la que queréis que vaya el extrusor para realizar esta acción, para que no se quede encima de la pieza y pueda salir perjudicada la pieza. Entonces
Esta la posición, pondremos una posición donde no haya interacción con la pieza y así podremos realizar esta acción. Esto con la Artillery Genius no funciona. Lo que pasa en este caso es que la Artillery, cuando llega a este punto sigue imprimiendo, entonces no para y no te realiza la parada para poder realizar el cambio de filamento. Por lo que esto no sería una opción en el caso de la Artillery. Puede que en otras impresoras sí que funcione. Después tendríamos otro comando que sería el pause at 8. Lo que hacemos en este caso es hacer una pausa a una altura determinada. Entonces podríamos escoger la altura en milímetros o también en el número de capas. ¿De acuerdo? Aquí colocaríamos la capa a la que queremos que separe la impresión o la altura. Esto es por si se quiere deshabilitar los motores pasados unos segundos, pero si se pone es posible que pierdan la referencia de posición, entonces es mejor no tocarlo. Esto sería la posición a la que queremos que vaya el extrusor para realizar el cambio de filamento, la retracción que hará cuando se haga la pausa y a qué velocidad lo haremos, y una vez se haya realizado la pausa, qué cantidad de filamento queremos insertar y a qué velocidad. Yo esto lo colocaría pues aquí a la altura que vosotros queráis, aquí una posición donde no haya interacción con la pieza. La retracción yo le colocaría aquí unos 5 milímetros, entre 5 y 8 milímetros. La velocidad de retracción, la que normalmente uséis en vuestra impresora, unos 45 milímetros por segundo. Y la extrusión, yo no le pondría extrusión como mínimo al principio. Y lo que haría es cuando hagamos la introducción del nuevo filamento, pues dejarlo bien enrasado, o sea, ya bien cebado todo el circuito para que esta extrusión no sea necesaria. Pero bueno, si veis que os da algún problema, pues siempre podéis poner un poco más de extrusión para cargar un poco más la boquilla al inicializarla con el segundo filamento. Y esto sería la posición de capa que queremos que empiece. Normalmente, para que haya una buena cohesión entre capas, lo que haremos será colocar, por ejemplo, aquí una capa, ¿vale? Colocaríamos un 1 aquí. Entonces lo que haría es que en la capa anterior empezaría otra vez a hacer la deposición de filamento y así la unión sería más consistente. No pondría aquí un valor muy alto, si no tendremos problemas de que la boquilla chocará contra la estructura, contra la pieza que ya se ha creado. Y aquí la temperatura a la que queremos que se quede el extrusor cuando se quede en standby. ¿De acuerdo? Esto yo sé que esta funcionalidad, este comando funciona con impresoras como la Ender 3, pero en el caso de la Artillery no funciona. Como mínimo con el firmware actualizado de Marlin 2.5.3. En este caso lo que pasa es que la impresora sí que para, ¿de acuerdo? O sea, se pone en la posición que tú le dices y se queda a la temperatura de standby que tú le dices, pero después no te permite realizar acciones con el menú de la impresora, se queda como bloqueada. No hay posibilidad ni de hacer movimientos, ni de utilizar la opción de sacar, de change para sacar o poner el filamento. Y entonces no nos permite hacer el cambio de filamento, por lo que esta opción tampoco la recomiendo para Artillery Genius, aunque es posible que para otras impresoras esta opción sea válida. O sea que si tenéis alguna impresora diferente, pues probad primero esta opción, ya que te permite configurar muchos parámetros y está pensada para poder hacer el cambio de filamento. En el caso de la Artillery, al final lo que se ha hecho es utilizar esta de aquí, que es Pause at 8 for Repeater. Entonces esta de aquí, como podemos ver, tiene menos parámetros de definición, pero es válida, la podemos usar, aunque tenemos que tener una cosa en cuenta. Bueno, primero de todo, aquí te dirá la altura a la que quieres hacer la pausa, no te da la opción de definir la capa, pero bueno, puedes definir la altura, la posición donde queremos que vaya el extrusor, la posición en Z también del extrusor si queremos que se eleve un poco, y la retracción del filamento en el extrusor cuando se hace la pausa. Y después aquí es la inversa, la cantidad de extrusión que quieres que haga después de la pausa. Y aquí el número de capas que quieres en que empiece después de la pausa. Pues normalmente 1, o sea que empiece en la capa anterior. Yo he hecho pruebas modificando estos parámetros, poniendo por ejemplo 8 milímetros y 5 milímetros o 5 y 3,
Y en esta situación la artillery da problemas porque empieza a sacar mucho filamento y no lo genera bien, y cuando ha extraído el filamento se va directamente a la pieza y arrastra ese filamento. Entonces no funciona del todo bien. Yo, si lo defino a 0, me da la opción de que ni retraiga ni extraiga nada, y entonces el cambio es más sencillo. Bien, lo que haremos nosotros para la artillery, yo lo he configurado de esta manera. Entonces ahora lo que haríamos sería, con solo este comando activo, cerraríamos y haríamos la segmentación. Bien, como podéis ver, tarda unos 40 minutos, y lo que podemos apreciar ahora, si vamos a la vista previa, es que se nos ha generado el jarrón ya hueco, o sea, no es sólido, ¿de acuerdo? Lo podemos apreciar aquí, si por ejemplo bajamos las capas, en que ahora es una pieza hueca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en el tema de las opciones estas de extensiones de comando, estos tipos de comando, lo que sí que he visto es que, bueno, he cargado lo que serían los G-codes, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el primero he visto que se ha generado una línea de comando donde en principio indica que la impresora haga esta acción de cambio de filamento. Supongo que este comando no está del todo definido para la artillery, o tiene alguna carencia, ya que no hace la acción que se le pediría. Entonces con la artillery este comando no se puede usar. Después también en lo que sería con la pausa en altura, también ha generado un script, que sería toda esta parte de aquí, y que en este caso sí que la impresora para, pero es lo que digo, se queda bloqueada y no te permite volver a reanudar la impresión ni realizar cualquier otra acción. Así que en este caso también vemos que ha introducido bien el script, o sea, la parte de código nueva para hacer esta acción, pero que no la realiza bien la artillería. Seguramente estas funciones no funcionan correctamente en la artillery. Y por último tendríamos el tercero, que en este caso sí que vemos que hay el script que está aquí y que sí que permite realizar este movimiento. Como mínimo lo que hace es realizar el movimiento hacia la posición de reposo, pero como le hemos dicho que no haya retracción ni extrusión, tampoco el cabezal se queda parado. O sea, una vez llega a esa posición, vuelve otra vez a la posición de impresión. Entonces lo que deberemos hacer en este caso es que cuando el extrusor acabe la línea, a la altura que le hayamos definido, veremos cómo se va a la posición de reposo, y mientras se vaya a la posición de reposo le daremos a la pausa de impresión y ahí realizaremos el cambio de material. Ahora lo veréis en la impresión de la pieza, pero podremos hacerlo de esta manera. Es un poco rudimentario porque tienes que estar atento a que se produzca la pausa, pero te permite definir bien la altura a la que igual quieres hacer el cambio de filamento. También durante el vídeo os explicaré otra forma, que ya es hacerlo totalmente manual con el propio menú de la artillery. Pero en este caso, bueno, a través de Cura podemos definir correctamente la altura a la cual queremos hacer el cambio de filamento. Bien, ahora vayamos a la impresora y a ver cómo sale la pieza. Bien, deberéis tener en cuenta en este script no se pausa el cabezal cuando se ejecuta el script. O sea, se desplaza a un lateral, realiza la acción del script, pero no se para. Por lo que deberemos estar atentos para ver cuando el cabezal se desplaza a la posición de reposo que le hayamos indicado, y entonces deberemos pausar la impresión. Y entonces posteriormente hacer la extracción manual del filamento y cambiarlo por el nuevo. Pero deberemos estar atentos a que el cabezal se desplace para pausarlo, ya que si no seguirá imprimiendo y no podremos hacer el cambio de filamento. Bien,
Bien, ahora lo que haremos será pausar la impresora y la moveremos. Aquí está bien, entonces lo que haremos ahora será hacer un change del filamento. Le daremos a out, esperaremos a que se caliente el extrusor y quitaremos el filamento y colocaremos el nuevo. Colocamos el nuevo filamento. Recordad de volverlo a pasar por el sensor de filamento. Y ahora haremos la acción contraria, que sería entrar el filamento para ir desechando los restos que había del anterior filamento. En este caso, como es un color más claro y encima es blanco, le haré un par de pasadas para asegurarme que se quitan bien todos los restos. También otra opción es coger el filamento y pasarlo un poco por la boquilla por si hubiera restos del filamento anterior en la boquilla. Bien, una vez que hemos hecho esto, quitamos los restos y volveríamos a reanudar la impresión. Recordad sobre todo de pausar cuando veáis que el cabezal se desplaza a la posición que le habéis indicado en el script, porque si no continuará con la impresión y no os dará tiempo a cambiar el filamento. Ahora ya le daríamos otra vez a resume y seguiría con la impresión. Otra opción sería repetir el script anterior pero de una forma manual. Para hacerlo, Artillery nos ofrece en este menú la opción para poder hacer esta acción. Por lo que apretaremos en pausa y entonces pararemos la impresión y realizaremos las mismas acciones que con el script, pero en esta vez haciendo una pausa de una forma no tan precisa como lo haríamos con el script, que podemos definir exactamente la altura que queremos. Por lo que si la pieza no tiene una referencia física para saber en qué altura queremos hacer el cambio de filamento, pues esta opción no es la mejor. Pero bueno, os la enseño para que la tengáis en cuenta. Entonces lo que haríamos sería hacer pausa y entonces moveríamos el cabezal para que no interfiriera con la pieza. Y realizaríamos el mismo cambio de filamento que hemos hecho antes. Le daríamos a out. Y colocaríamos el nuevo filamento. Pasamos por el sensor de filamento. Y haríamos una limpieza del extrusor. Bien, y ahora ya podríamos reanudar la impresión.
Paremos un momento para un par de cosas. La primera de ellas es que si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Aquí abajo tienes el botoncito para hacerlo y nos ayudarás un montón. También puedes activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de los vídeos. Y por último, darle un buen like para que sepamos que este tipo de vídeos te gustan. La otra cosa es que Banggood nos ha facilitado un cupón de descuento tanto para Artillery Genius como para Artillery X1. Es de alrededor de un 20%, o sea que está bastante bien. Así que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un vistazo y os interesa. Así que con todo esto dicho, sigamos con las pruebas y a ver cómo va. Otra opción para poder crear piezas con varios filamentos sería modificar lo que sería el diseño 3D de la pieza y no el G-Code que proporciona Cura. Para ello lo que deberemos hacer es dividir la pieza en las diferentes partes que componen los diferentes colores de la pieza. En este caso lo que deberemos hacer será modificar el STL de la pieza y en vez de enviar solo una impresión enviaremos tantas impresiones como colores queramos imprimir. Tenéis que pensar que los colores estarán por capas, o sea, no podéis crear dos colores diferentes a la misma altura porque la impresora primero imprimirá un color y cuando acabe, si intenta imprimir el otro color, si está muy cerca del anterior, podrá chocar con la boquilla. Entonces, será como capas independientes que iremos poniendo una encima de la otra con las diferentes capas de colores que hayamos determinado para la pieza. En nuestro caso, en el del jarrón, lo que haremos será cargar el jarrón aquí en la herramienta de Tinkercad. Si no sabéis cómo funciona esta herramienta, os dejo arriba un enlace donde explico los primeros pasos para poder utilizarla, pero es muy fácil. Lo haremos así para ir rápido, pero bueno, cualquier herramienta de diseño 3D te lo permite. Entonces lo que haremos será, primero de todo, cargar el jarrón. Lo pondremos más pequeño, un tamaño más pequeño para que no tarde tanto en imprimirlo. Bien, si veis, lo que estoy haciendo básicamente es tirar para adelante la secuencia que ya había generado de esta pieza. Esta pieza ya la he hecho, entonces lo que estoy haciendo ahora es moverme hacia adelante. Por eso no veis los pasos, ni cómo cojo la pieza, determino la altura, ni sus lados. Ya todo esto lo tengo grabado en la secuencia que he hecho del diseño de esta pieza. Si queréis saber exactamente cómo van estos pasos, pues los tenéis en el tutorial que os he descrito antes. Bien, ahora lo que haríamos de esta pieza sería hacer un duplicado. Alinearíamos las dos piezas con esta opción de aquí, que es alineación, quedarían una encima de la otra. Entonces seleccionaríamos una y la esconderíamos con la opción de la bombilla. Después crearíamos un cubo hueco en el cual definiríamos la altura a la que queremos hacer el cambio de filamento y lo haríamos tan grande como toda la base del jarrón. Entonces definimos la altura que queremos, definimos la base respecto al jarrón, alineamos las dos piezas y ahora lo que haríamos sería hacer una unión de las dos piezas para eliminar la parte de abajo de este primer jarrón. Como veis, aquí aparece esta parte de aquí debajo del jarrón que corresponde a la segunda pieza que habíamos ocultado. ¿De acuerdo? Ahora lo que haríamos sería al revés, sería esconder esta pieza de arriba de aquí y con la pieza entera que aún tenemos de la otra copia del jarrón, lo que haríamos sería eliminar la parte de arriba de la pieza y nos quedaríamos con la parte de abajo. Crearíamos otro cubo, le daríamos la base adecuada, lo pondríamos superpuesto con el jarrón y a la altura que encaje con el punto de unión de la pieza. ¿De acuerdo? Ahora ya veis, ya tengo toda la superficie de la pieza cogida con el cubo y ahora lo que haríamos sería hacer una unión de estas dos piezas, del jarrón entero y del cubo hueco, y eliminaríamos la parte superior del
del jarrón. Ahora deberíamos tener dos partes, una parte que sería esta base de aquí y otra parte que es la parte superior del jarrón. En este punto de aquí sería en el punto que hemos escogido para hacer la transición entre los dos filamentos. Pero ¿qué pasa con Cura? Que si ahora enviáramos a imprimir esta parte de abajo y esta parte de arriba por separado, la parte de abajo no habría problemas porque ya está a la altura de la base de la cama, pero esta otra pieza, como está volando, Cura cuando fuera a generar el G-code entendería que no puede estar volando y entonces nos la pondría encima de la cama. Para que esto no pase tenemos que ponerle a Cura una referencia de altura para que entienda que esta pieza está volando. Es una forma de engañar a Cura. Entonces, lo que haremos aquí es crear una pequeña torre con una altura un poco superior a la altura esta que hemos definido. En este caso, por ejemplo, si aquí hemos definido 40 milímetros, pues haremos una torre de 40,1 como mínimo. Podéis poner 40,1, 40,2, 40,5 o 41. ¿Vale? Pero que sea un poco superior a esta pieza de aquí. En este caso haremos la torre, ¿de acuerdo? Le daremos un tamaño adecuado, le daremos la altura que queremos y la colocaremos en un sitio donde no tenga interacción con el cabezal del extrusor. Pensad que esta torre, si la ponéis muy cerca de la pieza, cuando vaya en la segunda impresión, cuando vaya a empezar a hacer la base de esta torre, si está muy cerca de esta pieza que ya hemos impreso, el cabezal chocará con esta pieza y la romperá. Entonces tenemos que alejar esta pieza para que no entre en interacción con la pieza que ya hemos impreso anteriormente. En este caso, como veis, tendríamos una pieza superior y la pieza inferior. Vale, ¿qué haremos ahora? Pues lo que haremos será generar dos archivos STL, uno con la base y el otro con la parte superior del jarrón más la columna. Entonces lo que haríamos sería esconder estas dos piezas. Ahora seleccionaríamos esta pieza y haríamos un exportar con STL y ya tendríamos una pieza. Repetiríamos la operación con las otras dos piezas, por lo que seleccionaríamos esta, la ocultaríamos y entonces seleccionaríamos estas dos piezas y lo mismo, haríamos un exportar y generaríamos un archivo STL. Después este archivo STL lo pasaríamos a Cura y exportaríamos las dos piezas a Cura. Tened en cuenta que cuando exportéis la base la pondrá en el centro de la impresora, pero cuando lo haga con la pieza esta superior, como está compuesta por estas dos piezas, su centro no está en el centro del jarrón, está en el centro entre las dos piezas. Entonces, lo que deberéis hacer es encajar manualmente las dos piezas una encima de la otra. También tener en cuenta de generar la pieza en una posición donde no interaccione con el home de la impresora. En mi caso, el home lo tengo en el centro de la cama. Entonces, si coloco la pieza en el centro, cuando vaya a hacer el home de la segunda pieza, de esta de aquí, chocará con la base del jarrón que ya he impreso y se romperá. Es por eso que debemos colocar esta pieza en una parte donde no interaccione con el extrusor. ¿De acuerdo? Yo lo he colocado en este lugar y me he asegurado que no haya una interacción entre el cabezal y la base de la pieza. Bien, ahora solo quedaría generar los archivos G-codec con cada una de las piezas. O sea, cogeríamos primero, por ejemplo, la pieza de la base. El perfil es el mismo que he usado con la anterior explicación de Cura, por lo que solo deberíamos hacer la segmentación y esto nos generaría la primera parte de la pieza.
Después lo que haríamos sería coger la pieza de abajo, quitarla y generar la segunda segmentación con esta pieza. ¿Ves? Que está volando y tiene como referencia virtual de Z esta columna. Bien, pues con estos dos archivos G-codes los pondríamos en el pendrive y los enviaríamos a la impresora. Empezaríamos por la base y después en la segunda impresión haríamos el voladizo del jarrón. O sea que vayamos a ver cómo lo hace la impresora. Bien, ya hemos cargado el perfil de la base de la pieza. Ahora esperaremos a que la impresora se caliente y empezaremos la impresión. Recordad de colocar la pieza en una zona que quede alejada del home de la impresora, ya que si no, cuando hagamos la segunda parte de la pieza, que es la voladiza, el extrusor, cuando vaya a realizar el home, si tiene la pieza que ya hayamos construido por la mitad, pues chocará contra ella o la romperá o se parará. Entonces mejor asegurarse que la pieza que vayáis a construir, sobre todo si tiene una cierta altura, quede alejada del home de la impresora. En este caso lo colocaremos la pieza por aquí para que no interactúe con el home que está aquí. Si tenéis el home en una esquina, siempre será más fácil que no choque a la hora de hacer la impresión. Ahora empezará la impresión de la primera pieza y esperaremos a tener la primera parte para poder cambiar el filamento y empezar con la segunda parte de la pieza. Bien, como podéis ver, ya tenemos impresa la parte de la base del jarrón y ahora lo que haremos será sustituir el filamento por el nuevo y seguiremos con la impresión. Para hacerlo, lo que haremos será mantener la temperatura que había tanto en la cama como en el extrusor y haremos un change del filamento para sacarlo. Bien, lo sacamos. Y ahora colocamos el nuevo filamento. Pasamos por el sensor de filamento y lo colocamos en el extrusor. De acuerdo. Y ahora haremos la operación inversa y extruiremos el filamento para quitar todos los restos del filamento anterior. Cuando veáis que el color ya sale completamente como debería ser, en este caso con una tirada ya basta, pues ya podríamos proceder para hacer la segunda impresión. Entonces sacamos los restos de filamento y iremos a la segunda impresión.
Bien, y aquí tenemos un poco los resultados de todas las pruebas que hemos realizado para poder ver cuál era la mejor opción para hacer una impresión con doble filamento con un Artillery Genius o en algunos casos con cualquier impresora. Como podéis ver, hay varios resultados. Por ejemplo, en estos primeros de aquí es cuando hemos realizado la acción del filament change que ofrece Cura, que en el caso del Artillery no para el extrusor, entonces sigue haciendo la pieza y no te da la opción de poder cambiar el filamento. Después tendríamos esta opción de aquí, que es como cuando hemos realizado un pause take también del comando de Cura, y en este caso se ha parado el extrusor, pero no nos ha permitido después volver a reiniciar la impresión, y entonces no hemos podido acabar la pieza. Después aquí tendríamos otra pieza que se puede observar cuando no se hace bien el cambio de filamento, o sea, cuando no se extruye todos los restos del filamento anterior, pues podemos encontrar que el nuevo filamento absorbe parte del color del anterior y podemos ver un cierto degradado entre un color y el otro. Si queremos que sea limpio la transición entre un color y otro, nos debemos asegurar que hemos extruido todos los restos del anterior filamento. Después ya tendríamos las impresiones con las opciones que os he detallado anteriormente, que en el primer caso ha sido la opción de crear un comando en Cura de pauseAtate repeater, en el cual en esta primera parte de la pieza ha parado en la altura que le hemos dicho y nos ha permitido mediante una acción en el software cambiar el filamento. En este caso pues, se puede apreciar el punto de unión de las dos impresiones, o sea, cuando ha acabado con el primer filamento y ha empezado con el otro, ya que el extrusor no estaba del todo cebado. Se podría jugar un poco con el parámetro de extrusión que ofrece el comando para ver si podemos cebar un poco más la boquilla antes de que empiece la impresión para que no se vea este agujero. También esta pieza está hecha con una sola capa para que sea muy evidente este fallo. También con una capa más gruesa de la pared del objeto de la pieza, esto no se apreciaría tanto. En el caso de hacer la pausa manual, también con el software que tiene el Artillery, pues pasa más o menos lo mismo. Se ve este punto de unión, ya que el extrusor no está del todo cebado, y bueno, se aprecia una pequeña ranura entre las dos capas, entre la capa en este caso blanca y la siguiente que es naranja. Entonces, bueno, es una opción que es válida, que como hemos visto sirve para poder hacer una impresión con dos filamentos diferentes, pero dependiendo de la pieza, del punto donde se haga esta transición, pues será más o menos evidente. Por último, tenemos la opción que hemos realizado cambiando el diseño 3D de la pieza, o sea, modificando el diseño 3D y en vez de imprimir una sola pieza, hemos generado dos piezas. Como podemos ver, en este caso, la unión de los dos colores es muy buena, no se aprecia dónde está el punto de unión entre los dos filamentos y realmente la impresión es muy buena, o sea, realmente los acabados son buenos. Aquí arriba ha habido un poco de filamento, de restos de filamento, pero interiormente, o sea, la pieza ha quedado bien. Sí que se aprecia dentro del jarrón que hay algunos filamentos que no han quedado del todo bien unidos y se ven por aquí un poco sueltos por la parte interior, pero de cara a la parte exterior el acabado es muy bueno. Entonces yo recomendaría en todo caso poder, si sabéis algo de diseño 3D, pues modificar las piezas para conseguir diferentes alturas con diferentes colores, y si no queréis entrar en el diseño 3D, pues modificando, creando ese comando de script con Cura, pues nos permitirá tener esa pausa momentánea para poder parar la impresora y realizar el cambio de filamento y volver a la misma altura. Bien, y hasta aquí este vídeo sobre impresión con dos tipos de filamento diferentes. Esperamos que os haya gustado. Creemos que es un vídeo que te puede dar diferentes opciones para poder hacer una impresión con dos filamentos y que te sea de utilidad. Así que si queréis hacer pruebas, si queréis dejarlo en los comentarios vuestros resultados y vuestras valoraciones, estaremos encantados de leerlos. Así que sin nada más, curiosos y curiosas de la tecnología, nos vemos.